Gracias al Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia de Jesucristo en Ancla, y démosle la gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta tarde, este mediodía. Son las 12:08, empezando una palabra de amor, porque es una palabra es una semilla. Y esa semilla, con que Él la envía, como dice allá 55, cumplirá el propósito por el cual se habrá enviada. Ha sido enviada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que hoy se dice tiene que tener un riego y el Señor se va a encargar de ella. Y la palabra que hoy el Señor ha puesto en este corazón será sembrada, regada, y el crecimiento la dará en su tiempo, todo en tiempo. ¿Sabes? Yo estaba mirando y vengo aquí a la Biblia y vienen tiempos, vienen días. Y yo no me puedo acomodar la palabra para complacer a nadie. Venía y tenía una palabra y dije, Señor, es fuerte. Hermano, comencé a colocar las cosas aquí, abro la Biblia y la Biblia me aparece, hicieron las hojas así y me aparecieron en Oseas 3 versículo, capítulo 3, versículo 1. Dice Oseas y la adúltera. Oseas es un profeta de Dios que se le da una orden. Porque Dios con sus profetas le muestra a la tierra, le muestra al pueblo lo que Él piensa hacer. Siempre que viene un tiempo profético y de revelación, Dios le dice a las personas, enderezad vuestro camino. Pero también nos muestra a nosotros, y cuando envía a su profeta le dice el estado en que está su pueblo, su tierra, su remanente, pero también lo que hay a su entorno, a dónde se apartó, qué hizo. Y Dios nos dice, nos muestra en muchos pasajes bíblicos, hay momentos en que Él va a hacer un juicio y Él le dice, ¿cómo está mi pueblo? Él dice, mi pueblo, ¿por qué? Porque el que pagó el precio fue Él. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sabes? Tenía algo así como que cuando solté esta palabra de Oseas 13 me fue todo, así que el Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando esta palabra y que esta palabra hoy levántate, ve y resplandece, sea una palabra que edifique. Un profeta que iba a resplandecer en procesos fuertes. Y esto es verdad. El Señor habla al oído. Y entonces dice que Él se casó. Todo Oseas habla, mira los capítulos que tiene Oseas. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Amén. Y dice el segundo, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Tercero, Oseas y la adúltera. ¿Qué hablan los proverbios? ¿Sí? Controversia de Jehová con Israel y castigo de la apostasía de Israel, insinceridad del arrepentimiento de Israel. O sea, se dice iniquidad y rebelión de Israel. 7, versículo 8. Reprensión de la idolatría de Israel. 9. Castigo de la persistente infidelidad de Israel.
Y vamos al capítulo 11. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Y ahí es donde Dios nos pide fruto de arrepentimiento. Muchas veces Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Y cada parte de lo que está ahí es cuando nosotros hacemos lo que queremos creyendo que Dios no lo sabe. Y Dios sabe que el pueblo de Dios es dura servir. Se lo dijo Moisés, se lo dijo ¿a quién? Al pueblo que iba a una tierra de bendición. Que antes Dios muestra el porvenir para que en el devenir diga, no nos avisó. Este capítulo, Deuteronomio 32, es para que nosotros sepamos que Dios conoce del principio hasta el fin a nosotros. Por eso aquel que crea engañar al Señor, el Señor nos manda mensaje, manda al profeta. Como el profeta está sujeto y lo tiene ceñido el Señor, Él no puede sin hablar contentamiento al hombre, sino hablar la verdad. Y entonces miramos que dice lo que le dice a Ezequiel, le dice, desnúdate y acuéstate ahí, ponle las nalgas ahí para que vean cómo los veo yo. A Isaías dijo, te van a dar, pero yo te defiendo. Pero el día que yo comience a hacer, no me ores por ellos. ¿Qué dijo el Juan Bautista? Arrepiéntanse, víboras. Que el profeta está diciendo lo que está diciendo la boca de Dios. Cuando llega el tiempo profético, el juicio de Dios, es porque Dios ha abierto una puerta para que pasemos a la redención, pero Dios nos muestra nuestro estado. Oseas y la adúltera, ahí me abrió. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Se la dijo plenamente en obediencia profética. Por eso el profeta no va a escuchar la voz de hombre, porque tiene un corazón sujeto al corazón de Dios y tiene que hacer exactamente lo que el Señor le dice, aunque no entienda. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Está hablando la infidelidad de su pueblo, la infidelidad de la gente que dice, yo soy pueblo de Dios, pero Dios sabe en su corazón que se han desviado. Y Dios tiene que meter un ajuste de desierto a un pueblo para que salga desposado. Por eso, cuando hablamos de las promesas del Señor, miremos los altares que se levantaron. Por eso Dios está diciendo aquí, ¿a quién tú le has levantado altar? Porque todo hombre de Dios levanta, y generación de Dios está llamado a levantar altares al Dios nuestro, al Dios altísimo. Pero el que ora otros dioses mira hacia el infierno, se conecta con el infierno. Y de ahí que hizo Jesús, pagó un precio y rescató a muchos para que tú y yo entendamos bien cómo es las cosas de nuestro reino. Tú y yo somos de lugares celestiales. Cuando tú adoras otras cosas, eres un adúltero. Y el profeta hizo lo que Dios le dijo. Y dice que es obediente. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un gomer y medio de cebada. Esta mujer dejó un hogar. Esta mujer se fue por plata. Esta mujer se vendió por dinero. Esta mujer dejó lo que, para que comparara a Dios, que tenía un esposo, que tenía todo, y se vendió por dioses ajenos. Amén. Y dijo que se fue a llenar de vientres de tortas de pasa. Fue a llenar su vientre con lo que ofrendaban a los dioses. Se conectó al infierno, se conectó a la muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Una oportunidad de que tú y yo, como hablaban los hombres, como hablaba la Lía, de arreglar altares.
Vienen tiempos de fuego donde la iglesia tiene que estar encendida. Porque viene un tiempo de un refinamiento y de enamoramiento donde la tierra soltará, tiene que soltar, la iglesia tiene que soltar olor fragante a Cristo. Entonces, él la compró y le dijo: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Sí? Entonces Dios dice que, sí, dice, aunque adúltera. Pero fue Dios que le dijo que lo hiciera, no otro. No se puede hacer otra. Fue un acto de obediencia para hablarle a un pueblo, un profeta, de cómo estaba él. Y te dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y es que es claro, estamos hablando que el profeta profetiza para un tiempo. Acuérdate que dice que se desposa el capítulo, saca una viña y la da excelencia. Pero tú y yo estamos desposados. Cuando el Señor nos vio en nuestros peores momentos, como estaba el pueblo de Israel, que no tenía nada, pero iba el brazo y el cetro del cielo extendido, todas las naciones temían. ¿Por qué? Porque portaban reino y cielo abierto, y la mano y la diestra de fuego de Dios iba con ella y con su espada poderosa defendiendo a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Tuvo que hacerlo y decirle, porque tendrá muchos días. Pero el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo para que te desposara a ti y a mí. Y aquí la cosa es que yo soy hijo de Dios, pero tengo otros dioses, sean imágenes, sean fornicación, avaricia, vanidad, mentira. Todos los espíritus que fueron lanzados, que quisieron, que tocaron el trono de Dios y fueron lanzados aquí, como dice Apocalipsis 12. El mismo arcángel Miguel los envió, los lanzó. No fue el arcángel que los lanzó. Y están aquí para que tú y yo miremos y examinemos nuestro corazón, cómo estamos. ¿Qué espíritu de los que fueron lanzados fuera está manejándose en nuestro corazón? Y Sharrakata, porque el Señor a través de Jesús te puede decir, tú puedes ser libre. Así le dijo el Señor a Egipto. Así le dijo el Señor a Egipto: deja ir a mi pueblo para que me adore. 10 intentos y nada, le quitó todo. Y las profundidades del mar arrojaron las bendiciones al pueblo de Dios. Tú y yo somos un pueblo bendito de Jehová. No de todo aquello que atente y toque el trono del Señor, que toque una posición de Dios, que toque una bandera que Dios ha levantado. El único camino es perecer. Él y su casa. Eso es lo que le está diciendo: me dejaste a mí, que te di todo. Así se lo dice en Ezequiel. Cuando tú estabas en el desierto, yo pasaba y te vi. Te lavé, te limpié. ¿Y tú qué hiciste? Te viste hermosa, te vestí de novia, te desposé y te amé. Pero tú fuiste a mostrar tus riquezas y lo que te había dado a otras hasta que te destrozaron. Dios sabe que todo lo que Él nos da, si lo ponemos al servicio del mundo, el mundo lo destruye porque odia lo de Dios. Te invita para matarte, para despojarte. Por eso le está diciendo que el pueblo de Él tiene que ser santos, porque Él es santo, santo, santo. Y cuando hablamos de santo, hablamos de santidad de corazón, de pensamiento. Amén. A Dios nada le es oculto. El hombre dice que Dios hizo el corazón, Salmo 33.
que el Señor conoce nuestros pensamientos y Jesús le leía los pensamientos. Por eso Dios nos da un tiempo para que podamos arrepentirnos. Y dice aquí, por muchos días estarán sin. Tú sabes lo que está una tierra, un pueblo sin a quien nos llamó, a quien nos escogió. Es dejado para que todo lo suyo sea arrasado. Pero Dios tiene una oportunidad para ti, para mí, se llama Cristo. Amén. Entonces, después del proceso, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. Temer no quiere decir que tengo miedo que va a hacer, no, temer es que te vas a enamorar. Te vas a enamorar de tu rey, del que te hizo, tu creador, de tu hacedor. Amén. Pero dice que la bondad de Él te espera. Por eso es necesario hacer fruto de arrepentimiento. Aquí tú no, si tú falleces perdiendo tu vida, tú ¿dónde vas a encontrarte? Te vas a encontrar debajo y tú quieres pasar al cielo y no vas a poder porque hay límites. No podrás. ¿Por qué? Porque se da oportunidad de transformación verdadera. Amén. Amén. Entonces dice que buscarán a su rey David, a Jesús, al llamado de las naciones. Buscarán al Señor, como dice Isaías 45, versículo 22 y 23, que lo puedas leer. Porque hay un decreto que no será jamás derogado. Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por eso están los profetas. Los profetas están para enderezar. Cuando Dios envía a un profeta es porque algo va a hacer. El tiempo profético está avisando y de revelación está revelando que Dios ha abierto una puerta, pero por él solo pasan sus hijos. Con mezcla no va a pasar ninguno. Y eso es lo que nos dijo Juan: prepárate el camino. Él preparó el camino para venir a Cristo, pero ahora el manto de Elías regresa para preparar el tiempo del retorno del Señor. Y tú y yo estamos invitados. Yo te estoy hablando que si tú deseas, como Josué, que el enemigo lo acusaba, que tú, que aquello, pero él solo tuvo, como dice el Señor, volverás los ojos al Señor y sabrás que en la mesa de tus padres hay pan que nunca se acaba. Amén. Y dice Isaías, capítulo 45, vamos a buscarlo. Versículo, Dios es un Dios perdonador, pero cuando queremos hacer frutos de arrepentimiento verdadero. Dios no obliga a nadie. Dios ha sentado entonces con mucha gente, pero cada quien tiene libre albedrío de escoger el camino que quiera ir. Pero eso sí, una palabra que nos confronta, a mí me confronta esta palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser como Jonás. Señor, gran mano. Igual Dios sabía que lo iba a acabar, lo iba a arrasar, pero Dios siempre da una oportunidad. Nínive fue una nación que dio la oportunidad con Jonás, y aunque Jonás cogió por otro lado, Dios lo vomitó y lo puso ahí en Nínive para que diera oportunidad de una transformación. No se transformaron y Dios le mandó destruidor para allá. 100 años después, Nínive había sido borrada por Babilonia. Todo espíritu de soberbia, de altivez y de orgullo, y todo lo que vaya contra el trono de Dios, tiene una sola cosa: desaparecer. Se lo dijo Daniel en capítulo 2. A Nabucodonosor. Y dice aquí que él está contra la idolatría, todo tipo de idolatría. Todo lo que le quite a Dios el primer lugar es idolatría. Todo aquello que tú estés haciendo, aunque digas para Dios, todo lo que te quite la paz, todo lo que te quite de tener una relación hermosa con Dios, de romance, todo aquello que venga a combatir contra Dios, pónselo a Dios en el altar, levanta altar y pónselo a Dios allí, para que veas cómo Dios destruye toda la oposición de una relación con Él. Dios quiere que tengamos una relación con Él, en Cristo Jesús. Amén. Por eso cada hombre de Dios levanta un altar. Ha levantado altar. Elías llegó en ese tiempo, en Primera de Reyes, capítulo 18.
Y no hizo otra cosa, sino que apareció. Y fue a arreglar un altar. Pero después de que se levantó el altar, la nación tenía que ser limpiada. Llamó Dios luego que lo sacó de un proceso. Y nunca más volvieron a meterse con Elías. Para ungir hombres que harían una limpieza nacional. Amén. Cuando nosotros no hacemos, tenemos relación con Dios, somos como este capítulo 3 de Oseas. Amén. Pero dice aquí que el Señor dice en Isaías 45, porque hemos hablado de decretos. Este es un mes donde se están revertiendo decretos, pero Dios está dando decretos de salvación a su pueblo. Al que quiera, al que sienta, al que se defiende, porque dice que las cartas de Esther eran para que se defendieran y luego hicieran el tiempo del gozo. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra? Porque había un edicto en Esther para quitar la alegría y traer tristeza, pero ese día el Señor trajo un decreto contrario, trajo gozo, paz, alegría, porque ellos obedecieron la ley, lo que se había estipulado. Y se declaró el tiempo de alegría, como Sara lo declaró, es el tiempo de mi deleite. Y el que se alegre conmigo, porque he parido a Isaac, Dios me ha dado un tiempo, y Abraham y yo hoy somos padres. Cuando nos decían que yo era estéril y no podía tener, ahora tengo yo, que el que se goce conmigo. Entonces tú tienes que gozarte en el crecer y la multiplicación de otros, porque es para Dios. Cuando somos pueblo de Dios, tenemos reglas claras y soberanas. Y Esdras se las leyó al pueblo después que restauró. Hay que leerlas. Porque tú y yo tú y cuando yo decimos que somos un pueblo de Dios y Dios le mandó aquí un profeta como pueblo de Dios, Dios le dijo, están mal. Pero estarán como sin rey, estarán... ¿Por qué? Porque pusieron todo. ¿Cómo apareció el joven del hijo pródigo? Entre cerdos. Lo único que tuvo que aceptar fue un fruto de arrepentimiento. Voy a regresar a casa de mi padre. No es a pedirle permiso a hombre. Entra en una relación, levanta un altar. Solamente los que entrarán a la invitación son los que han levantado un altar genuino que muestre fruto de arrepentimiento, y que luego se hace el fruto de arrepentimiento. El Señor, ¿qué hace? Te establece. Dios te bendiga, princesa hermosa de Italia, Rosa Montserrat en Barranquilla. El altar tuyo, aunque haya sido combatido, no importa, pero como tú lo hiciste, lo levantaste. Este es un tiempo de liberación. Este es un tiempo donde Dios está trayendo, que donde había luto y había tristeza, el Señor está trayendo un tiempo de gozo, paz, alegría, redención, restitución. Está vindicando a su pueblo para honrarlo delante de todos y conozcan todos cuál es el Dios que tú y yo servimos. Es un tiempo de libertad, es un tiempo para ir a adorar, porque es un tiempo de adoración. Estamos declarando eso. Amén. Pero dice Isaías 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios con D mayúscula y no hay más. ¿Por qué vamos a tener otras cosas como dioses, que son dioses, como lo dice aquí Oseas capítulo 3, cuando tenemos al Dios nuestro, un reino que hizo el universo? Aún el hombre no trae la dimensión para que conozcamos nuestro reino, que en un de repente, en un momento, cambia las cosas en un día, en una hora, en un momento, en un de repente, está bajando bendiciones, porque el Señor ha escuchado al pueblo. Porque Dios está libertando a su pueblo para que le alabe y le adore a Él y haga fiesta de gozo y alegría. Amén. Versículo 23. Por mí mismo hice juramento. Y es que esto tenemos que tenerlo aquí bien claro, Isaías 45. Que el Señor es el que endereza caminos, derriba puertas, quita candados, para que tú y yo encontremos los tesoros escondidos de nuestra heredad. Amén. Y dice aquí el Señor, en el nombre de Jesús, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Es un decreto irrevocable de la boca de los dichos de Dios, con lo cual se creó los cielos, la tierra, el universo, y a ti y a mí. Esta palabra tiene algo grande.
Y es que cuando tú has hecho altar al Señor, no importa, porque en el altar es donde se vamos a vencer dificultades. Ahí en el altar es donde estamos declarando nuestra fe, en el altar que tú has levantado al Dios Altísimo. Entonces vendrán esas añadiduras, porque buscaste a Dios primero y su justicia. Pero dice el capítulo de Isaías 45, versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Y es verdad, porque dice aquí en versículo 24, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se glorificará toda la descendencia de Israel. En Cristo tú y yo, tenemos estas promesas que voy a leer al final para bendecir al pueblo y el nuevo tiempo que se acerca. Pero toda circunstancia hoy el Señor está libertando, porque el Señor quiere que tú entremos adorando a este nuevo tiempo que viene, sin una queja. El Señor quiere que tú entres, que aunque tú veas circunstancias en esa zona del mundo, pero la del nuestro, Él dio una palabra y la que se cumple, la que salió por su boca. Amén. Porque la tarea del enemigo es derribarte. Por eso dice que en Éxodo, un pueblo de Dios con bendiciones, de una promesa, de un Canaán, primero tuvo Dios que hacerlos, que salir, que no deseara quedarse nunca en esa tierra de Egipto, y que saliera porque había una promesa. Si no, los afligen, se multiplican y se quedan ahí, pero es que había una promesa. Habrá en capítulo 13 de Génesis y capítulo 14. Y capítulo 15. Disculpa. Y por esas promesas de uno que la peleó en un altar, tú y yo tenemos esta palabra. De gente que cruzaron un desierto, que aunque el enemigo decía que no pasarían, que serían esclavos siempre, tú y yo estamos llamados a ser adoradores del Señor. Inclinarnos ante Dios y hablar de su justicia y su paz. Amén. Amén. Dice aquí, hijo de ahora, esto es para una persona que se ha desviado. No dudes, el enemigo así va a dudar. Pero también dice, Señor, si yo hoy he dudado, perdona, pero yo quiero entrar al tiempo de tu gozo, de alegría y paz, y este nuevo tiempo, yo me libro, Señor, porque tú has dado una orden, dejad salir a mi pueblo, levántate, ve y resplandece, adora, adora, porque el Señor trae un nuevo tiempo, porque el tiempo de Dios que ha preparado para nosotros, juicio para el mundo, juicio para el que no quiera cambiar, pero para nosotros, para los que hemos levantado altar, para aquellos que hoy hemos decidido tomar la decisión de avanzar a la obra del Señor en obediencia a lo que Él dice, no en rebeldía ni contra, no, es lo que Dios dice. Amén, Él lo hace. Por eso dice que cuando nos apartamos de Dios somos adúlteros. Nosotros tenemos que hacer algo y es decirle, Señor, bendíceme tú. Señor, yo he buscado la bendición del hombre. ¿Qué buscó cada hombre de altar? Bendíceme, Señor. Mira, Moisés, dile a Aarón, bendíceme a este pueblo porque van saliendo a la tierra prometida y necesitan ir con la bendición. Todo lo que tú y yo necesitamos es que nos bendiga Dios. Cuando tú dices que buscas el reino de los cielos, Mateo 6, versículo 31, puedes leerlo. 31 y 30, al 33 puedes leerlo. Que cuando el Señor, tú buscas el reino de los cielos y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque el manto nuestro lo porta. Porque dice, Señor, que tú no tienes que ver las cosas, tú tienes que avanzar y caminar, no importando, viendo, pero tiene que ser transformado, es tu corazón, y ser transformado, no dejando el control a Dios de todas las cosas. Hasta que clamaron, fueron liberados. Pero cuando tú y yo somos pueblo de Dios, dice que después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Osea 3, capítulo 3. Todo lo que dice que escuchen,
El profeta no puede decirle, te voy a dar oro, te voy a dar las cosas. No, entrega tu corazón a Dios. Porque si tú no has entregado tu corazón a Dios, tú no eres parte de un reino. Tú eres parte de lo que tú quieres, el milagro, que Dios te haga, lo que Dios te haga. Es más, hasta le pones a Dios la batuta para que haga. Y eso es donde Dios nos lleva al desierto. Para que entendamos que el que tiene el control es Dios. Pero hay de aquel que Dios usa para hacer juicio a su pueblo. Y dice que algo que detesta Dios es la soberbia. Apocalipsis 12 habla de que cuando hablamos de Amalek, hablamos de los pensamientos que fueron derribados, que quisieron contaminar el cielo y arrastraron a Satanás. Jehová lo lanzó con él y sus ángeles. ¿Cómo es tan contaminador el espíritu de Amalek que arrastró ángeles? Y ahí por eso te estoy predicando, porque tenemos que entregar y enamorarnos del Señor. Aún estando ahí nosotros, estaban arriba y tocaron el reino, el trono de Dios. El trono de Dios no solamente nos está hablando de Éxodo 17, porque hay cosas que pelearán generación y generación. Por eso nosotros como padres tenemos que preparar un Señor. Aunque lo veamos como lo veamos, que te vean a ti adorando, que me vean a mí bailando, que nos digan lo que quieran, pero hagamos para que el día en que ellos les toque pelear su batalla generacional de ellos estén fuertes y sepan a dónde ir. Y Dios los esperará con los brazos abiertos. Amén. Por eso tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestra familia, qué hermosos, qué bonitos. Aunque tú no veas, tú puedes decir, pero como soy hija de Dios, son príncipes. Como soy hija de Dios, nuestra boca tiene que lanzarle bendiciones. Por eso tú ves que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a las 12 naciones. Porque somos pueblos de pacto, de bendiciones. Amén. 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 Antes de la salida, nosotros, antes de ver, tenemos que dar gloria a Dios. Amén. Dice aquí, Salmos 36, versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. 16, capítulo Salmos 36, versículo 10. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Queremos clamar a la misericordia del Señor. Amén. Al que dividió el mar rojo, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, dice que lo dividió en partes. Y cuando leemos Éxodo 14 lo vemos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios iba directo al propósito. Era el tiempo del cumplimiento. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento, nadie lo puede tener, porque ese pueblo va a resplandecer y a mostrar la gloria, levantar bandera de nuestro reino, establecerse de la palabra que Dios dijo. Entrará el tiempo de su multiplicación, de su crecimiento, multiplicación, de su florecer, de su fructificación. Amén. Y dice aquí, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastorea a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. El que mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. No eres tú ni yo llevando el control. El que tenía el control de esta batalla cósmica es Dios. Estamos en una batalla, porque lo que lanzaron del cielo, del trono de Dios, está aquí, quiere ministrar en el mundo, pero tú y yo no somos del mundo. Tenemos que reflejar gloria. Todo aquel que causa división, que aquella persona, todos los espíritus de Amalek son aquellos que atacan a los débiles de la fe. Pero sobre todo son aquellos que causan división, que tratan de derribar el propósito de Dios. Como no pudieron aquí, lo van a tratar. Y si tú y yo somos un propósito, levantémonos en fe, porque la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Dice, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Todo el que te hace la guerra perece, pero todo aquel que trata de hacerte la guerra, no miremos a las personas, miremos las circunstancias.
Y esas circunstancias tienen que perecer, ser quitadas de nuestro territorio. Y es más, aquello que nos había sido robado, todo lo que Dios había terminado de darnos y alguien está haciendo su fruto, le va a pasar como a Sehón, a Amorreo y como a Un de Basán. Las tierras se las dará Dios a su pueblo. Todo porque la tierra es de Dios. Jesucristo en la cruz, ¿qué hizo? Derramó su sangre, nos selló con pacto y nos dio la tierra por heredad. Y por eso tú y yo tenemos que predicar la palabra. Queremos que Dios nos dé, pero si no hablamos de nuestro reino, no hablamos de Dios, no hablamos con las personas, no llevamos a nadie a Cristo, pero sí queremos hablar de altares de hombres. ¿Qué había cuando el Señor envió a Elías? Altar mezclados, paganos, dentro del pueblo de Dios. No estaba afuera, se mezclaron con otro pueblo. Por eso Dios me dio que cuando nosotros nos apartamos y creemos que estamos haciendo el bien, nosotros tenemos que ajustarnos a nuestra ley, y nuestra ley está en nuestro testamento. ¿Queremos testamento? Pues cumplamos los mandamientos y la ley, los estatutos y los decretos de nuestro Padre. Amén. Porque dice el Señor que aún teniendo extendido el rey, que él llame, y si está mal, ahí mismo verá su derrota. Aún teniendo el cetro extendido, si está mal, tendrá su derrota. Por eso yo tenemos que tener cuidado. Y dice, y se la dio a Israel, porque había dicho su palabra. Tu visión, lo que Dios dijo de ti, aunque haya oposición, tu fe te llevará al propósito, a ti y a tu casa. Porque no estamos peleando lo que yo quiero, sino descendencia y generaciones, y una tierra donde haya paz, sabiduría, verdad y conocimiento. Y dice, Él es que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Todos vamos a pasar el proceso. Pero ¿quién nos va a hacer que Dios nos entregue esa victoria? Glorificándola. Porque Egipto y todo aquello que nos quita la paz y el gozo es algo puesto para anclarte en tu tristeza. Pero cuando tú te sales de esas anclas y Jesucristo es tu ancla, todo se transforma. Por eso somos predicadores de un evangelio diferente. Porque tú y yo sabemos el porvenir de venir, porque está aquí escrito en la Biblia, en nuestra santa palabra, los dichos de la boca del Padre. Y se han cumplido todos. Y dice aquí, y falta nada más el retorno de nuestro Señor Jesús. Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar y alabar a Dios. Termina este salmo. Porque su misericordia es para siempre, porque tú y yo somos adoradores. Como un pueblo que no adora a Dios, que todo el tiempo en la queja, es como soltar tú la alabanza. ¿Qué dice el Señor? Te libera. Pero si te libera es para que tú no vuelvas a hacer lo mismo atrás. Porque ahí sí que te deja Dios. Aquí le dijo Dios. Pero el Señor, a través, conociendo nuestro corazón, Él dice, y por eso Jesús fue claro en Mateo 16, todos los pasos, que todo lo que tú hagas en secreto, Señor, te lo responderá en público. No importa si alguien no te agradece favores, no importa si tú hayas trabajado, servido. El rey David sirvió al rey Saúl y el agradecimiento fueron lanzas y decretos que querían matar. El mismo deseo que tuvo el rey Saúl, eso mismo le pasó. ¿Por qué? Porque sus deseos eran de mal. ¿Qué tiene que tener tu corazón? Porque el espíritu digo yo que se le metió a Saúl fue un espíritu amalecita. Porque ¿quién mata a su propio pueblo? Y sabiendo que es un ungido de Dios. Cuando alguien que es ungido de Dios no puede tocar a un ungido de Dios, no lo puede, hermano. Es una ley universal, celestial. Por eso el ungido tiene que andar con la cabeza baja. Porque sabe que Él tiene más. Él sabe que tiene a la derecha, a la izquierda y alrededor de Él está el escudo de Jehová. Y Él no puede, Él sabe que el día y el momento en que Dios decide establecerlo, Dios retirará al que está para poner el tiempo de Él. Cuando acabó el tiempo de Saúl, inmediatamente la tribu de Revelación Isaacar se metió y su pueblo lo siguió, porque debemos estar entendidos en los tiempos. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Porque aquí dice Dios, era el pueblo de Dios y estaba hablando de su pueblo. Yo no estoy hablándoles hoy de alguien de afuera, porque Dios estamos llamados a traer, convertir almas para Cristo. Pero tenemos que andar sellados, cuidando este santuario,
que el Señor en el desierto construyó para llevar su nombre. Nosotros aquí no tenemos que hacer nada sino llevar el santo nombre del Señor. Amén. Mostrar su gloria. Amén. Amén. Todo aquello. ¿Y de dónde viene Amalek? Amalek viene de Saúl. Saúl era hermano de Jacob. Le transmitió el odio. ¿Transmitió qué? Él me compró esto, aquello. Y pasó la versión de él. Pero él de pronto no le dijo que él no había valorado ser primogénito. Pero tampoco hay que leer la Biblia que dice que Dios le dijo a Rebeca, eso, cada profecía tiene su cumplimiento. Él era servir a Jacob. Jacob tenía que lucharla y pelearla. Dios conoce quién puede pelear una batalla del corazón. Judas no peleó la batalla del corazón, así haya sido. Por ahí vendría nuestro Rey Jesucristo, porque el que tenía el corazón para pasar y llevar salvación a su pueblo era José, por su corazón. Por eso cada palabra nosotros aquí está diciendo nosotros, guardemos el corazón, olvidemos nuestros pensamientos, nuestras estrategias, porque cada día tenemos que caminar con estrategia. Aparece aquí una estrategia de Dios para restaurar y decirle a su pueblo, van a pasar esto, aquello, pero Dios tenemos que volver a casa. Cuando nosotros pasamos un tiempo con Dios, Él nos responde. Él nos responde porque Él nos ama. Amén. Y nosotros tenemos ¿por qué dice el Señor a José? José, mira, yo te voy a dar esa tierra a ti, a toda esta gente. Pero el Señor no le habló al pueblo, sino le habló al líder, a José. Meditarás en este libro todos los días de tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienes que leer en la Biblia? ¿Para qué? Para que prosperaras. Esta palabra aquí es eso. Tú puedes ver la prosperidad del mundo. Salmo 37 es clara. Dice, serán prósperos, pero no vienen para mi casa y están condenados a bajar como Lázaro para abajo, al infierno, y ver ustedes allá arriba en su morada conmigo. Por eso tú y yo tenemos que mirar nuestro corazón y no desearle el mal a nadie. Así si esa persona nos centre y tenga, tú como Dios avanza. Avanza. El Señor le dijo en el Éxodo 14 al faraón, mira que estaba leyendo que salieron, ¿verdad? Te está hablando que se ha cumplido todo. El Señor los mandó a sacar, le dijo a su pueblo que se preparara. Pero el pueblo tenía que prepararse, pero Dios con la rebelión no quiere nada. Donde hay rebelión es porque quieren el trono de Dios, que quieren dividir, dañar lo que Dios ha establecido. Amén. Y donde hay división, Dios se encarga, porque si es de Dios, como le dijo el Señor a los perseguidores de la iglesia, pero miren, si es de Dios, permanece. Hay que a veces ser sabio. Gamaliel fue sabio. El que enseñó, del cual Saulo fue discípulo. Después Saulo fue discípulo de Jesucristo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aunque estaba esa mesa de Sinedrín, de toda esa gente que sabía, Jesús nos mostró que el que llevaba la gloria a Él. Esto es mostrar gloria al Padre. Esto es, y hermano, ¿qué pasa cuando nos está pasando eso? Baja el nivel. Porque nos llenamos de palabras y de saberes, pero no nos damos cuenta del tiempo de la visitación. No nos damos cuenta del tiempo de la visitación. Amén. El Señor llama a Moisés para decirle, saca a mi pueblo. Y dale, y le dijo todo lo que iba a hacer. Pero, ¿para qué lo sacó? Siempre dice, para que me adoren. Para que me adoren. Y si te das cuenta en Salmo 136, eso es lo que pasa. Y en Oseas 3, versículo 5 dice, y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio. Nosotros queremos, el rey David pagó un precio, y todo lo que Dios llama, y a una oveja, uno de su casa paga un precio por su casa. Por eso no podemos meternos en lo que Dios llama, el precio, Dios sabe lo que hace, hay que ser sabios. Dios es un tiempo donde Dios va a traer una liberación hermosa. No
no te quedes detrás de ella, no te quedes en ese tiempo, no te quedes en el desierto. Yo tuve un sueño, hermano, y yo sé que muchas personas que aunque tenga Dios, Dios tuvo que dejar uno en el desierto. Y no quiere decir que quedaron mal, Dios los mantuvo, los sostuvo, pero se quedaron, no pasaron. Y este es un tiempo de pasar al nuevo tiempo de Dios para su pueblo, su remanente, porque hay bendiciones sobreabundantes. Amén. Hay una palabra que me da el Señor aquí en Malaquías. Me está diciendo aquí Malaquías. Y antes de pasarme, voy a sujetarme aquí para hablarte de Malaquías, porque dice Malaquías. Amén. Dice Malaquías, capítulo 4. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, ¿qué dice? Vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejarán ni una raíz ni una rama. Mas a Jehová, los que teméis mi nombre, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Yo estaba leyendo de Moisés. Él dio leyes, dijo, mira, si hagan eso, esto, aquello. Pero tuyo y mío, ahora en Cristo Jesús, no estamos bajo la ley. Pero aquí dice, acordaos. Antes de que llegara el tiempo de los cuales pasaron 400 años después de esta palabra. Pero para Dios un pestañón, son 1000 días un pestañón. ¿Qué puede hacer Dios en un de repente? Por eso hoy vemos imperios, reinos que han cambiado, pero su palabra permanece para siempre. Y ahí nosotros tenemos que estar buscando, meditando, cuidando nuestros oídos, porque lo que entra por los oídos es como, dice que el oído tiene una forma de un bebé, y todo lo que en él entra, eso se pare. Pues dice el Señor, cuidad vuestros pensamientos. Amén. Y dice aquí, hollaréis, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto está aquí, esto no puede ser, esto es una sombra de lo que trajo Cristo, pero eso se ejecuta. Por eso nosotros tenemos que estar mirándonos. El rey mismo David, Salmo 139, habla, tú viste, tú me pusiste dentro de mi llave, tú me sabes mis pensamientos, en mi sentar, mi levantar, tú lo sabes, todo como dijo Ezequiel. Todos los hijos, todos que somos de Dios, sabemos que Dios está aquí, que viene un tiempo que Dios siempre avisa. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar altar. Es un tiempo de organizar el altar y prepararnos para lo que Dios va a hacer, porque es un tiempo de respuesta, tiempo de salida, tiempo de aperturas hermosas, Dios, para su remanente y su pueblo. He aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Dios vaya a ejecutar un juicio, Dios prepara la tierra. Dios prepara tu tierra y mi tierra, mi corazón. Porque tú y yo somos de Cristo. Amén. Amén. Y dice aquí que he aquí, yo os envío. Y pasó 400 años cuando un padre gimió y lloró. Y su altar perfumó el trono. Apareció un ángel llamado Zacarías, el ángel de Jehová, Gabriel. Y se le apareció que con un mensaje. Yo he escuchado tu oración. Y el Señor te está diciendo que he escuchado tu oración. El Señor nos está diciendo que viene un tiempo tremendo de que debemos tomar decisiones verdaderas. Que el mundo nos ha enseñado a pensar como ellos piensan, diciendo que Dios que dice así. No,
nosotros tenemos que leer nuestra palabra, sujetarnos a ella, meditarla, porque dice que por eso debemos leerla y meditarla. Quiere decir que haremos rema en nuestro corazón y ella se verá en nosotros. No miremos a los otros. Mira, hermanos, es un tiempo donde Jehová de los ejércitos, el que abrirá ventanas en los cielos, derramará sobre nosotros bendición hasta que se sobreabunde. ¿Qué dice Malaquías 3? La gente quiere que, yo la verdad, hermano, yo no le hablo mucho que vea voto, yo no le hablo de eso porque dice que el pago de los diezmos. Pero dice el Señor que eso viene. ¿Por qué? Porque ya el hombre se ha preparado. Dios quiere un diezmo, Dios quiere que tú hagas una obra de altar. Primero, sea regenerado. Pero le dice, no, voy a darle a Dios y me da esto. Voy a dar la heredad como es una señora. Cuando vi el amor al dinero, Señor. Y yo ella me llamó una soledad en una silla. Y cuando Dios le dice, el Señor ha pasado por aquí. Yo sé que Dios se lo iba a llevar porque sí sentí que Dios le dio una palabra de transformación para llevarse. Y yo no la conozco, estaba en un centro comercial y me senté. Ella me llamó con la mirada y yo me dijo el Señor, ella me dijo, y me senté. Y ella se llama Marta. El día que la conocí se llamaba Marta. Y eso fue hace la semana pasada. Y entonces comenzó a hablarme. Y Dios le está hablando, ¿por qué no descansas? ¿Por qué? Es que yo no puedo arrendar porque tengo que pagar, yo tengo que hacer esto. Pero ¿por qué no descansas? Pero ¿por qué no tomas este momento? ¿Por qué no buscas al Señor? Yo asistí 16 años, ¿te bautizaste? 16 años en una iglesia y no se bautizó. Yo diezmaba en esa iglesia, pero no di más diezmo porque Dios me quitaba. Yo dije, espera un momento, Dios no necesita nada tuyo. Te saliste porque mostraste tu corazón. Ni te bautizaste e ibas nomás dando los diezmos, esperando que Dios te diera algo. Pero el Señor ya ha pasado a decirte que te regreses a casa y que pongan tus cosas en Él. Ya no se enamora, porque ahora está asistiendo a la iglesia católica cuando Dios la preparó ya. Hermano, sin dinero, tenía mucho dinero cuando tenía el Señor, pero se apartó. A veces nos apartamos cuando nos va bien, nos apartamos, pero cuando nos apartamos de Dios vamos a fuentes secas. Indudablemente se volvió ajeno al pueblo solar. Esta gente arregló su casa, se dormitó y está en sus caminos. Enderezar tus caminos, buscar al Señor. Y estaba dependiendo de su apartamento. Se ve que tiene un apartamento en un buen sitio y con eso arrienda piezas y con eso se sostiene. Pero, ¿cuánto tiempo la estuve llamando al Señor? Y por cuanto hablé con ella me di cuenta de algo de su carácter, que amaba el dinero, que amaba su pensamiento, que amaba lo que ella decía. Estuvo 16 años asistiendo en la iglesia dando diezmos, pero no se bautizó. En eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Con Dios las cosas no es como las cosas. A este pueblo que era de Dios y cumplía, pero no entregó el corazón, le vino juicio. Por eso cuando Dios envía al profeta Elías, en ese varón que en el altar oró, clamó al Señor. Amén. ¿Qué pasó? Pues vino la salvación. Y todo el mundo se bautizaba. Todas las personas se bautizaban. ¿Por qué? Porque la preparación del desierto fue mantener la santidad del profeta Juan el Bautista para que pudiera preparar el camino de la venida del Señor. Pero ahora tú y yo, como iglesia, tenemos que estar encendidos, predicando la palabra, porque la promesa sigue. En los últimos tiempos enviará el Señor a su profeta, a su profeta el manto de Elías, para preparar a la iglesia para el retorno de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar mirando acá, que nosotros, cuando nosotros miramos todo lo que el mundo genera, odio, rabia, contienda, conflicto, ¿quiénes son líderes en eso? ¿Qué le pasó en el desierto a los coreanos? Los coreanos se salvaron porque en un paso los hijos de Coré dijeron, no tuvo control. Pero su padre Coré y a los que hicieron rebelión se los tragó la tierra. Amén. Hoy estamos a punto de decir, Señor,
si yo he hecho rebelión contigo, si yo he hecho algo malo contra ti, Señor, tú seas lo primero, perdóname, Señor. Porque yo, Señor, estuve en contra de tu ministerio. Porque yo sé, Señor, que hay una orden divina eterna. Y aún es la orden de todo siervo y toda iglesia del Señor. Y es matar a Amalek de nuestras casas, de nuestras vidas. Todo lo que quiera sacarte del propósito de Dios tiene tiempo. Y Dios, la orden de Dios es eterna. Nadie puede deshabilitar una ordenanza de que pisa los tronos de los reinos de la tierra, porque el único trono eterno es nuestro, de Cristo, en Cristo Jesús, el de nuestro Padre eterno, sellado por el Espíritu Santo. Hay una palabra que dice Deuteronomio 25. Amén. Hay una orden de terminar a Amalek. La orden de terminar a Amalek dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el desierto, cuando salías de Egipto. Ese espíritu de Amalek, hermanos, no lo espíritu, por algo está el decreto aquí eterno. Sea lo que te aparte de hacer conforme a Dios. De todo aquello que ataque a un hermano es un espíritu, ¿no? Y es lanzado, sacado. Tienes que leerlo en Apocalipsis. Entonces tenemos que guardar el corazón, nuestros oídos, mente, nuestra boca y ser. ¿Y cómo lo cuidamos? Leyendo la palabra. Cuando leemos la palabra, nos sellamos y el Señor nos revela su secreto. Acuérdate, versículo 17, Deuteronomio 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. De todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este espíritu es de traición. Este espíritu mata, prepara trampas, acecha al que está debilitado, a una fe que está pasando procesos. Por eso dice el Señor: mátame. Amén. Y dice entonces, ¿por qué? Porque abusó de un pueblo de Dios en la debilidad. Y hay gente que espera que tú estés débil para enseñorearse sobre ti, hacerte latrocinio. Pero Jesús en su bondad nos libertó de esto. Dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por herencia para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. Aquí. Porque está aquí, no está allá. Ese está aquí. Y aquí tiene que ser derrotado, raído de la tierra, de tu tierra que Dios te da. Por eso el Señor le dijo a Saúl: mata a ese. Por eso Esther y Mardoqueo les tocó exterminar como descendientes de Benjamín. Amén. Lo que uno no alcanza, otros tienen que, lo que van, entonces la generación siguiente tiene que matarlo, porque es una guerra de generaciones. Por eso tú y yo tenemos que pasar la palabra, por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, aunque no entiendan. Pero Dios, mientras ellos conozcan cómo peleaste tú la batalla de la fe, ellos se levantarán. El día que necesiten, ellos irán y saben y declararán quién es su Dios. Y si se mantienen firmes, sabrán pelear la batalla de la fe siempre. Amén. Es un decreto, dice, eterno. Tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Que hay todo aquello, mira lo que hizo. Por eso tú y yo debemos tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros estamos haciendo algo que no agrada a Dios, estamos mostrando ese espíritu. Y pregunta cuáles son los que tienen. Pero mira todo lo que hizo el rey. O sea, mira cómo son las cosas. Estaba matando al ungido Saúl de Dios, tirándolo. Pero la gaguita le perdonó la vida. Está viendo, hay que tener cuidado con las relaciones que tú tengas. Cuando Dios da una orden hay que ejecutarla. No, pero es que me parece que bueno. Mira, y fuera de eso,
consultó a sus dioses, a los adivinos. O sea, al final siempre el corazón muestra lo que hay. Y por eso en la palabra hoy estamos a tiempo de hacer actos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Aquí que nadie juzgue a otro, pero una palabra a tiempo para que y entremos a esa bendición y bendición. Amén. Queremos que seamos esa familia que como Ruth, que salió de Moab, dijo, no vuelvo atrás, mostró la cual Dios la metió, y Ruth vio linaje. Ruth era en la tierra que no era de ella. Por eso hoy el llamado es a que hoy recibas a Jesús. No nos salgamos, pero hay personas que pelearon la batalla, personas que, si tú crees hoy que no vas a poder, si tú entregas tu corazón, el enemigo no te va a soltar fácilmente, pero un paso de fe tuyo puede abrirte los cielos y en un de repente ser transformado y recibir el Espíritu Santo, porque de eso está hablando hoy, de eso está hablando el capítulo 3, que después del juicio, después del desierto, y tú has visto y dices, Señor, yo vuelvo a casa, tú te transformas, te alimentarás, te vestirás, te dará a comer hasta saciaros, para que venga el derramar del Espíritu Santo. Hermano, toda la promesa tuya y mía es el derramar del Espíritu Santo. Toda la bendición tuya y mía en Cristo Jesús es el derramar. ¿Cómo hubo una bendición en la casa de Zacarías? En el altar. El altar no solamente tener el alto y ponerle orar y yo leer la Biblia, no. Dios, de todo lo que debemos leer en la Biblia es guarda tu corazón. Porque al final tu recompensa caerá siempre. O se endereza otra rodilla o todo lo que hay será en tiempo de jubileo y de Dios accionar. Lo que tú deseaste, tus buenos deseos, o todo dice Jehová, Señor Dios nuestro, Padre nuestro Señor Jesucristo, será de bendición a la familia de la tierra, y bendeciré a los que te bendijeron, y maldeciré a los que maldijeron. Así que nosotros tenemos que mantenernos en esa paz, pero preparémonos, así como el Señor, 400 años después de esta palabra de Malaquías, pero habló del día de la ira. Si nosotros leemos Malaquías, estamos dando cuenta que está hablando que en estos tiempos, hija, y también nos profetizó, que debíamos estar preparados. Y esta palabra es para eso. Que Dios te restaura los años. Te restituye lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. La langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, es una ira. Así que Dios siempre busca la forma de salvar a su remanente, quitar lo que es y poner lo que va. Por eso cada uno tiene que mirar su camino con amor. Cuando miramos los caminos nosotros estamos teniendo el espíritu de Amalek, pero si miramos nuestros caminos con amor, nos gozaremos de ver crecer a otros, nos gozaremos de que a ti te vaya bien y a mí me vaya bien. Porque Jesús siempre quiso lo mejor para ti, para mí, dio su vida. Tenemos que mirar mucho el acto de humildad, no es que me voy a humildar, que me rastreen a mí la espalda y yo me voy a dejar toda la vida. No. Hasta el tiempo que Dios, pero cuando Dios dice basta y levántate, ve y resplandece, entonces viene el Señor y restituye los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después, hermanos, que Dios nos saca, después que Dios nos limpia, nos restituye los años, el tiempo. Dios restituye todo, ese es Deuteronomio 28, versículo 1 al 14, porque hemos abierto nuestros ojos para verle a Él y adorarle. Entonces, en ese momento se derrama el Espíritu Santo de Dios. Después de que tú reconozcas y tienes una relación y comunión con Dios, entres en esa paz. Se te restituye todo, ¿pero para qué? Para que puedas el Espíritu Santo derramarse en ti, en tu vida, en mi vida. ¿Y qué va a pasar, hermano? Va a haber un derramar del Espíritu Santo en tu casa, en mi casa, en mi ministerio. En la iglesia de Jesucristo el Ancla está hoy declarando que aquí sí hay un derramar del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y es un tiempo, una cosecha hermosa.
¿Y todo esto para qué es? Para que ese Isaías, la gloria postre de esta casa, sea mayor que la primera. Declare que la gloria de Dios está sobre mí. Amén. Que la gloria de Dios está sobre mí. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Isaías 61 habla de eso. Que Él vino, que quitó el luto. Jesucristo quitó el luto y trajo alegría. Pero pongamos todo a las manos del Señor, porque estamos en sus manos, a los pies del Señor, y pongámonos en sus manos, que estamos sobre sus manos. Él nos protege, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tenemos que volver a leer y conocer cómo habla nuestro reino. Zacarías en Lucas capítulo 1 habló como el reino habla. Y por eso fue escuchado. Y por eso se le apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, ¿y qué le dijo? Se ha escuchado tu oración en el cielo. Yo espero y que el Señor hoy haya escuchado esta oración de esta casa. Que el Señor restituya los años. Que el Señor dé un tiempo y que estamos esperando que Él venga. Él no sabía que había provocado la apertura de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestras acciones pesan en el cielo. Y el Señor conoce por donde andamos. ¿Qué provocó Zacarías consolación? Con su faltante. No tenía hijos. Yo imagino cómo lloró, vio su vejez, vio todo. Digo, es como alguien destruido que sirve a Dios y ama a Dios, pero no ve. Pero es que a veces tú y yo estamos preparados para un tiempo. Y eso tuvo que aprenderlo Ana, Zacarías y todos los hombres. Abraham, Señor, me servirá ese siervo, y el siervo que lo amaba, se llamaba Eliezer. ¿Estás entendiendo? Que tú y yo somos un propósito para un tiempo de Dios. Y por eso hoy tenemos que darle gracias al Señor de alegría. Él no sabía, pero cuando llegó su tiempo, Él adoró. Y eran tantos años sin ver, 400 años sin escuchar la voz de Dios, que no entendía, a veces no entendemos. Pero ten la seguridad que este es el tiempo en que el Señor ha escuchado la oración de su iglesia. De esa que gime, de esa que clama, de esa que enciende altar, de esa que dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Yo estoy amparado bajo tus alas. Yo estoy bajo la sombra de tus alas. Y yo diré, confiaré en el Señor, quien me fortalece. Aunque no he visto, pero ese derramar ese corazón, y en el tiempo de Dios, cuando era imposible, Zacarías, el cielo escuchó tu oración, porque el momento en que entregaste tu corazón para servir al Señor, tu oración fue escuchada. Desde el momento en que tú y yo entregamos el corazón al Señor, nuestra oración fue escuchada. Y todo lo que hemos orado ha sido escuchado. En el tiempo de respuesta, un tiempo de apertura y un derramar del Espíritu Santo, un tiempo de vindicación, de restitución, de redención, un tiempo de recompensa y remuneración. Vienen tiempos para la casa de Cristo. Viene un tiempo para aquellos que han clamado al Señor, que han conocido sus imperfecciones como Zacarías, que no creía, hasta el ángel le quedó la boca. Por eso, para que no dañara el plan de Dios, Dios tuvo que callar la boca, poner su ángel la boca, a que no creyera. No creyó, y a veces nosotros le pedimos, Señor, quita el espíritu de incredulidad. El ángel le dijo lo que dijo Malaquías. Y es un tiempo de la iglesia, tiene que caminar encendida. Es un tiempo de la iglesia, estará caminando bajo una obra y con un conocimiento que solo tiene que seguir al Señor, escuchar al Señor. Y dice que el ángel, se le apareció un ángel, Lucas 1, versículo 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió el temor. No había visto esta visitación. Yo hablando de un tiempo de visitación. Pero por eso tenemos que estar preparados. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. El cielo conoce tu nombre. Por eso el valor del nombre.
Por eso tenemos que cuidar de nombrar. Los nombres tienen un valor. El valor de un ungido de Dios nace con nombre. El ungido de Dios nace con nombre. El que nace con un propósito todos tenemos. Pero este es un propósito de abrir caminos y preparar caminos para la liberación tuya y mía. Por eso el Señor le daba los nombres, si te das cuenta, hasta a Isaac le puso nombre. A Zacarías le dio una orden. Todos tenemos un nombre, el Señor conoce nuestro nombre y nos llama a cada uno, todas las mañanas y todas las tardes. Él nos conoce y Él conoce tu nombre y el mío. A nuestro Señor Jesucristo vino y le dio nombre. Amén. Le dio nombre, te dio nombre. Tu nombre tiene un valor, pero no te lo va a dar el mundo, no tenemos que dar nosotros. Y le dijo: y tu mujer te dará un hijo, Elizabeth, y llamará su nombre. Sabía la dirección, la casa, el nombre de Elizabeth, todo. El cielo lo sabe todo. Como cuando fue Pablo: mira, Ananías, ven allá en la calle de la derecha y hay un hombre que se llama Saulo. Él ora, tu oración ha sido escuchada. Amén. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. ¿Qué hizo María cuando llegó? Tocó y saltó el vientre de Elizabeth. La iglesia tiene que caminar por allá del Espíritu Santo. Y para hacer eso, Dios tiene que dejarnos limpiar por el Señor. Hacer frutos de arrepentimiento, porque nos quiere saciar. Pero cuando te sacia, acuérdate quién lo hizo, y que el derramar del Espíritu Santo se derrame en ti. Juan, eso que fue profetizado ahora también es para este tiempo, porque la iglesia tiene que prepararse para el retorno, porque lo único que falta es el retorno, está prometido y es para su pueblo. Así que hoy la bendición que tú y yo tenemos que tener es esta. Dice que cuando tú llevas el Espíritu Santo, e irá delante de él con el espíritu de poder y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Iglesia que no tenga un corazón bien dispuesto, si nos damos cuenta, hasta el Salmo 8 dice: mi corazón está dispuesto. David, un corazón dispuesto. ¿Qué dijo Moisés? Un corazón dispuesto. Génesis 18 dice: porque yo sé que Abraham hablará a su generación de mí. Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto es lo que nos quiere el Señor. Podemos hablar, pero eso tiene nada que ver. Muchos hombres hablaron, pero no pudieron encender ese día ni traer la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero esta palabra de este varón ahí, su corazón entregado, contrito y humillado, trajo una apertura de un nuevo tiempo, preparar el camino para el Señor. Yo te invito hoy a que recibas a nuestro Señor Jesucristo. Que hoy entendamos que cuando estamos fuera del Señor, ya que somos para Él. Que no nos avergoncemos, porque el Señor siempre tiene los brazos abiertos para recibirte y amarte. El Señor no habita en caminos de odio ni de contienda. Él habita para aquel que se arrepienta. Señor, yo entregué todo. Yo cumplo los mandamientos. Señor, yo hago los votos. Señor, yo voy todos los domingos y todos los días hago la cena del Señor. Señor, yo hago todo. Y Señor, yo ofrendo, diezmo. Soy muy buena gente. Señor. Yo soy una persona que tengo buen testimonio con mis vecinos. Yo soy una persona que hace todo lo que tú dices, Señor. Sí. Abraham hacía todo eso y yo le pedí: Isaac, vende todo y sígueme.
Donde está tu corazón, está tu tesoro. Se devolvió. Se devolvió, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios te pide a ti y a mí. Y tú prefieres hacerte enemigo de Dios y no hacer lo que el Señor te ha pedido. Por eso Dios sabe quién escoge. Por eso no son apóstoles, pastores y profetas. Porque solamente aquel que ha sido llamado y ungido sabe que no puede vivir sin Dios. Y que todo cuanto tú tienes, se hizo el universo. Papá, dame una heredad, la tierra, listo. ¿Cuál quiere allá? Pero nosotros tenemos una heredad y es seguir a Cristo y estar un día en una fiesta, un banquete especial. Te estaba hablando del joven rico, el capítulo de Marcos 10. Y se sabía los mandamientos, todo. Ya te resumí eso, pero hay una parte que dijo él. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, haces todo. Y le amó. Y Jesús en el capítulo de Marcos 10, versículo 21, le dice, una cosa te hace falta. Una cosa. Dios nos quiere completitos. Amén. Y dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz, tu camino. Seguir a Jesús es seguir tu camino, no el de otro. Y seguir tu cruz es vas a respetar los caminos y las carreras de otros, porque cada camino tiene su cruz. Pero ¿sabes qué hizo el joven? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No supo que si tú le das a Dios lo que tú más, ¿qué amaba? Sus posesiones. Y no sabiendo que cuando nosotros perecemos nada nos llevamos. Él estaba pidiendo el dador de la vida lo que lo ataría y por lo cual moriría. Pero él prefirió morir con posesiones a vivir en Cristo Jesús y conocer nuestro reino. Cuando tú eres capaz de tener un corazón voluntario y amado de Dios, no es fácil seguir a Cristo. Por eso es que dice, por eso una vez le pregunté a alguien, yo he dejado todo, le pregunté, ¿tú dejaste todo? No sé por qué me salió eso, porque si lo sabe, a mí me ha tocado, hay cosas a veces que cada día quieren levantarte y el Señor lo pongo a tus pies, hay que dejarlo eso, porque nosotros nos vamos a poner. Eso es una cosa. Abraham le pidió ¿a quién? A Isaac, porque de él vendrían todas las generaciones, pero nosotros no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Amén. Y dice, entonces se fue triste, se fue. Porque hay gente que piensa que está dando todo por Dios, pero no está haciendo nada. Dios quiere todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Fue llamado, estuvo con Jesús hablando con el reino de los cielos, pero prefirió sus posesiones. Por eso dice el Señor, que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, todo nosotros tenemos, pues lo demás, que son lo que el hombre tiene por posesiones, eso viene detrás de nosotros, viene, pero ahí Dios conoce. Y dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente, lo dijo Jesús. Por eso todo aquello que dice el Señor, todo lo que te haga ocasión de caer, tienes que quitarlo. Porque Pedro tuvo pescas, pero él siguió a Jesús y aún con fallas y con dificultades. El Señor se había dado cuenta que se había arrepentido. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y dice, los que se habían dejado todo, los discípulos se asombraron de las palabras de Jesús, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Toda la palabra la prediqué yo en sábado. Y mirando, me senté y miré, sentada, la prediqué y miré las puertas. Tienen dobles puertas y una puerta pequeñita. Las puertas que dicen las puertas de las agujas se llaman esas puertas que hay, que pasa una sola persona así sin excluir a las demás. Eso quiere decir cuán difícil es inclinarnos nuestras rodillas y todo nuestro ser al Señor y confesar que Jesucristo es Señor. Cumple la ley, pero no sigue ni obran conforme a la ley. Ellos se asombran, entonces más dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues puede hacer salvo? Y eso es lo que te quiero hablar antes de terminar. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para ti. No veas que tu imposibilidad va a ser una imposibilidad, pero tu imposibilidad es humana, hombre, pero Dios puede hoy cambiarte. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas todo aquello que te aparta del Señor, lo que el Señor te ha pedido, lo que más no puedes soltar, aquello que el enemigo te atrapó, aquello que esa posesión que se posesionó de ti, si tú no la dejas, no podrás salir de ahí. Vas a camino de muerte porque has hecho altar a otros dioses. Y entonces Pedro, que estaba con Jesús caminando, comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Habían dejado todo y te hemos seguido. Jesús, toda la gente que seguía a Jesús, lo habían dejado todo. Eliseo, que siguió a Elías, quemó todo para no volver atrás. Y es una decisión. Y no solamente hablando de platos, sino también de falta de perdón, de muchas cosas. Hay que dejar todo y dejar que el Señor haga. Amén. He decidido seguir a Cristo. Y dice entonces, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, del Evangelio. Y mira que dice, de Jesús y del Evangelio, que es el reino de los cielos, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Yo estoy creyendo que viene un tiempo de recompensa. Porque dice el Señor, sabe quiénes son los que reciben. Casas, dice, ¿qué van a recibir lo que dejan? Entonces mira lo que dice. Recibirán en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. Tendrá multiplicación como Job por entero. ¿Qué pasó con Job? Lo declaró, lo dijo lo mismo. Y al final vio la gloria postrera y la bendición de Dios. Job 42, versículo 12. La gloria postrera de la casa de Job fue multiplicada. Hijos y tierra, y no importando con persecución y en el siglo venidero la vida, no importa lo que tú afrontes, pero Dios, tú vas a ver cómo David, yo lo voy a ver aquí en la tierra viviente, y tú y yo lo vamos a ver aquí en la tierra viviente. Todos los hombres de fe lo vieron aquí en la tierra viviente y no abandonaron su fe. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Que Dios te bendiga. Una palabra que me recordó el Señor y la de otra vez dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Somos familia de pacto. Iglesia de Jesucristo el Ancla. Hoy yo te invito a que te levantes, que vayas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor Jehová tenga de ti misericordia. Jehová levante su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Y que todas nuestras familias y descendencias que tengan un tiempo de seguir el camino de Cristo. Hoy, Señor, tú nos dices que nos regocijemos, como dice Jeremías 31, en Jacob con alegría, y dar voces de júbilo a la cabeza de naciones, y hacerte oír alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, el remanente de esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, tu pastor y profeta Miguel de Salamanca. Que la paz de Dios te acompañe, del Dios nuestro, y que hoy, como dice Isaías 60, hoy alce tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijos serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa,
vendrán sobre todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Dios. Hoy nos gozamos, Señor. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa esta casa, esta palabra que edifique a quien la vea. Que hoy tu santa gloria y tu santo espíritu se derrame sobre cada familia y esta casa y esta familia. Declaramos que el espíritu del Señor está sobre mí, sobre esta casa, mis profética misionera, Iglesia Jesucristo el Ancla, y con esta casa profética misionera, el Shema en tierra de Yeshiva Beuna. Bendecimos este diseño que no es mío, te pertenece a ti, y todo lo que está diseñado aquí es visión tuya y te pertenece. Pero yo lo he hecho, Señor, conforme tú me has dicho. Hoy nos cubrimos, Señor, bajo las sombras de tus alas, Señor. Y que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hemos creído, Señor, y por eso caminamos por fe. Que hoy, Señor, sea un tiempo, dice Señor, porque la nación y el reino, versículo 12, que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Así que cuando somos obra del Señor, tenemos un propósito de Dios, Él es el que hace todo. Tú y yo somos instrumentos que levantamos un nombre, que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Te invito a recibir al Señor Jesús. Te invito a que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y que este tiempo sea un tiempo de honra, un tiempo de amor, de paz. Y que todo aquello que no sea de Dios, el Señor lo aleje, como le dijo en Esdras 6. Alejaos de ella porque esa casa es casa para Dios. Así que Dios te bendiga y que tu casa y la mía sean bendecidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa. Y que donde Dios nos lleve cada día sea para decir gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Días de Elías. Días de Elías.